Muy bien, pues vamos a hacer hoy un cierre espectacular de estas conferencias, porque ahora nos acompañan de General Cable y lógicamente el tema que escogieron pues es muy denotable con la Semana del Ahorro, soluciones General Cable para sistemas fotovoltaicos. Entonces, pues sin más preámbulo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Gracias a ustedes. por favor. Y pues qué más te puedo decir. General Cable, desde que iniciamos con la comercialización de los sistemas fotovoltaicos, el cable que escogimos fue el de ustedes. Así es. Había otros cables en el mercado y decidimos inclinarnos al mercado General Cable, pues por las relaciones personales, por el trato, por el sistema profesional y bueno, y ahora por los acuerdos de inventario que tenemos nosotros y que ustedes tienen en respaldo para nosotros. Pues bueno, hemos aguantado 2 años. Yo espero que este Espero que año sea el falten más. bueno, que sea el que nos dé la oportunidad, ¿ah? Así es, pues como bien comenta Sergio, algo que tenemos que buscar es seguir atendiendo de manera integral, como lo hace Alcione, mano a mano con ellos, estos proyectos, ¿no? Al final del día, todo es una propuesta integral, es una propuesta de valor y bueno, nosotros estamos apoyando únicamente a Alcione, que tiene la solución completa. Muy bien, pues sin más, llevamos un Muchas poquito de gracias. retraso, te invito a pasar al podium. Gracias. Y ahorita regresamos para la sesión de preguntas. Claro que sí, gracias. Gracias. Listo, pues como bien comenta Sergio, nuestro tema es soluciones General Cable para sistemas fotovoltaicos. Y bueno, para comenzar con la presentación, me gustaría hablar un poquito y de manera breve y concisa de quién es General Cable. La siguiente, por favor. La siguiente. General Cable es una empresa que tiene 170 años de experiencia. Lo comento porque al final del día seguimos en un proceso de arranque en estos sistemas fotovoltaicos. Así como lo comenta Sergio, Alcione tiene el respaldo de las marcas de mayor penetración en el mercado. Y bueno, nosotros, al ser una empresa relativamente nueva en el país, nos gusta comentar cómo funcionamos, de qué manera llevamos nuestra historia y por qué hoy en día somos la tercer cablera más grande del mundo a disposición de Alcione. La siguiente, por favor. El perfil de la empresa es una empresa que cotiza en bolsa de los Estados Unidos, en bolsa de Estados Unidos. Tenemos 38 fábricas en todo el mundo, más de 13,000 empleados. Y bueno, en números es el tamaño de la empresa. Lo que sigue, por favor. ¿Por qué de este crecimiento que tenemos? Hace casi 15 años la empresa comenzó a adquirir marcas clave en el mercado que hoy en día son las que nos permiten atender distintos tipos de proyectos. Y hoy, muy puntualmente, que hablamos de los fotovoltaicos, no quiero dejar pasar de hablar de que, bueno, ahí podemos ver marcas como Anaconda, son marcas muy conocidas para la minería, marcas de cable submarino como NSW, que ahí aparece, está Biloy, que es de las últimas adquisiciones clave, y bueno, básicamente estas marcas nos permiten tener participación en todos los mercados y básicamente, todo eso está a disposición de Alcione. La siguiente, por favor. Como fabricante tenemos un enfoque de atención a los proyectos, que es importante mencionarlo. Todas estas marcas y todas estas soluciones que tenemos nos permiten atender el mercado de las utilities, de la CFE, de la industria privada, de todo lo que refiere a oil and gas, todo lo que es Pemex y ahora sus nuevos competidores, minas, infraestructura de construcción. Y bueno, hoy puntualmente vamos a hablar de energías renovables, que es en donde nosotros damos soporte técnico al Alcione para la energía solar. La siguiente, por favor. Al tener muchas marcas, muchas soluciones, bueno, debemos de estar siempre
pegados y alineados a las certificaciones. Al final del día, General Cable es una empresa comprometida con la calidad. Entonces aquí, bueno, es importante para esta presentación hablar de las certificaciones, ¿no? Aquí de las más importantes que vamos a ver es la UL, independientemente de que, bueno, nuestros cables cumplen perfectamente con lo que la NOM refiere y estamos en ANSE perfectamente alineados. Siguiente, por favor. Y bueno, la energía solar en México. La energía solar en México lo vamos a ver un poquito a grosso modo cómo está en el mundo. La siguiente, por favor. Para aterrizar a el mercado mexicano. Hoy en día, una quinta parte de la energía, del consumo de la energía en el mundo es de energía renovable, el 22%. Las inversiones que se están haciendo promedio año a año son 250 millones de dólares en electricidad y generación renovable. Toda la producción nueva de generación de energía se basa en energía renovable. Y bueno, eso ¿qué nos dice? Que al final del día México es uno de los mercados que más está creciendo en este rubro. Es un mercado de una economía creciente, pero muchas empresas han volteado a México. La siguiente, por favor. A nivel mundial, la energía eólica aporta este número, la energía solar aporta a este número y propiamente, bueno, pues es un 27%, ¿no? Esa es la parte que nos interesa hoy en día. La siguiente. Actualmente podemos ver que hay capacidades instaladas en México, pues, razonables, pocas para el gran potencial que tiene el país. En estos parques, la siguiente, por favor, en estos parques que pueden ver aquí. ¿Esto qué nos dice? Estamos arrancando el mercado y el crecimiento, si pueden poner la siguiente, por favor, el crecimiento es muy, 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 muy grande. Y todo esto va a participar toda la industria, inclusive todas las instalaciones residenciales, industriales, comerciales que los clientes de Alcione están construyendo, por construir y demás. Todo esto aporta. Es muy importante para nosotros tener un mercado sano y tener un mercado lleno de calidad. Ese es el punto que queremos hoy hablar, ¿no? Se va a crecer, aquí se ve una proyección en los siguientes años y bueno, deben de ser instalaciones que duren y perduren. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestras soluciones para sistemas fotovoltaicos. Aquí tenemos el esquema de un campo solar de gran escala. ¿Y por qué quiero mencionar ahorita un campo solar de gran escala? Estas conexiones que ustedes ven aquí que se utilizan en un campo solar a gran escala, en desiertos, en zonas extremas, requieren cable fotovoltaico. Vamos a ir aterrizando hasta una instalación residencial. Cómo es el mismo producto, la misma calidad, las mismas soluciones que se tienen para una instalación residencial, comercial, industrial, son las mismas que se utilizan en un campo fotovoltaico. Eso es importante mencionarlo para nosotros porque, bueno, estamos hablando desde el principio de calidad. Ese es el punto al que queremos llegar. Entonces, bueno, aquí podemos ver enumerado con el número 1, aparecen todas las conexiones que van de un panel a una caja convertidora o una combiner box, como se les conoce. Lo que está referido en el punto 2 es los circuitos que van de la caja de la combiner box al inversor, que en este caso aquí es donde utilizamos el cable fotovoltaico. Y bueno, también aquí se menciona rápidamente pues todo lo que ya no es cable fotovoltaico, pero se utiliza en la industria, que es del inversor al transformador y de ahí hacia adelante. La siguiente. Y bueno, la energía solar, pues básicamente recordarnos, una celda solar es la que nos permite convertir la energía solar en electricidad. Una celda normalmente pues va a tener una potencia de 2.4 watts promedio, 0.5 volts, 0.06 amperes. La celda solar es con lo que hacemos módulos o paneles solares, que bueno, son un conjunto de celdas solares que están conectadas en serie, ¿no? Básicamente entre los módulos y paneles se va generando más tamaño y eso va a hacer que
creemos un sistema solar referente al panel. La siguiente. Las conexiones. Precisamente las conexiones que hay aquí son un conjunto de series paralelo. Y bueno, nada, recordar, aquí que es corriente directa, hacer conexiones en serie nos va a ayudar a sumar las tensiones, y hacer conexiones en paralelo va a ayudar a que la intensidad de corriente sea mayor, ¿no? Que la energía que estemos generando sea la que estemos transmitiendo con mayor escala. La siguiente. Aquí, pues bueno, básicamente las cadenas que se conectan al inversor son cadenas en paralelo. Aquí las tendencias es importante. Típicamente se orientan a los 1000 volts. Estos cables que como vamos a ver un poquito más adelante, son cables que pueden operar hasta 2000 volts. Hoy en día, se está comenzando una tendencia a hacer sistemas de 1500 volts. Entonces, bueno, básicamente, como bien comentaba Sergio, llevamos años ya preparados para esto. Es normal que se busque cada vez mayor tensión. ¿Por qué? Porque vamos a tener menores pérdidas y vamos a poder sacar la máxima eficiencia del inversor, que el inversor pues básicamente es el corazón de la instalación fotovoltaica. Todo esto precisamente lo determina el inversor. Tensiones del cable, tensiones de operación, vamos de la mano con el inversor, ¿no? Al final del día la tecnología está orientada a los equipos principales, como lo es el inversor y el panel fotovoltaico. Entonces, en ese sentido, aquí todo va a estar en función del inversor, por lo que, bueno, los cables de los que vamos a hablar, pues perfectamente cumplen y siempre han cumplido esas necesidades. La siguiente, por favor. Y bueno, después del inversor transformador, pues bueno, todos los circuitos en corriente alterna son relativamente iguales a los que hemos conocido en otro tipo de instalaciones. La siguiente, por favor. Aquí podemos aterrizar la instalación fotovoltaica residencial. Pues básicamente los módulos van a producir la electricidad en corriente directa, va a conectarse a un inversor que su función es convertir, como ya lo vieron en las presentaciones anteriores, a corriente alterna. Y bueno, aquí se puede interconectar un medidor bidireccional para precisamente inyectar a la red un poco de energía y bajar los consumos. Aquí es importante repetir, las tecnologías que van a ver, o sea, no hay un cable para instalación residencial y un cable para instalación industrial, es lo mismo. Entonces eso les puede dar la seguridad de que el cableado que ustedes están adquiriendo en este paquete, en esta solución integral con Alcione, pues bueno, les va a garantizar que dependiendo su instalación, pues bueno, esa flexibilidad y confianza para sus equipos principales, ¿no? Esa es la parte más importante. La siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, los cables para sistemas fotovoltaicos, bueno, General Cable los ha diseñado en su serie SunGen, que son los cables que tenemos de stock, para, bueno, conectar de manera eficaz, eficiente los paneles solares fotovoltaicos a la red, además de que, bueno, resisten los duros entornos operativos que se tienen en las aplicaciones de energía solar. La norma en los cuales están basados estos cables es la UL 4703, que es la que da las características del cable fotovoltaico. La siguiente, por favor. En este caso, un cable fotovoltaico debe ser resistente a la luz ultravioleta, la luz del sol, el ozono y, bueno, la absorción al agua, ya que este cable puede y en algunos casos debe quedar en intemperie. Las propiedades eléctricas están en un rango de temperatura extremos de menos 40 grados a 90. Como les comento, pues están hechos para instalarse en muchos ambientes. La flexibilidad y el rendimiento a baja temperatura está garantizado, como pueden ver, a menos 40 grados. La resistencia a la deformación es el punto más importante que tiene el aislamiento de estos cables, sobre todo pues en altas temperaturas. La construcción, bueno, pues es más robusta que un cable, vamos a llamarle de usos generales,
es resistente al corte, al desgarre y a las abrasiones que hay en el ambiente. Aquí estos cables también me gustaría comentar, independientemente de estar basados en la norma UL, que sería una norma americana, también pasan pruebas de normas canadienses, ¿no? Que son CSAs, como cable fotovoltaico. Aquí me gusta comentar esto porque, bueno, hoy en día pues ya las opciones son diversas, pero bueno, nosotros estamos cubiertos dependiendo de qué es lo que busquen. Las certificaciones al final del día es lo que nos va a definir qué es un cable fotovoltaico. La siguiente, por favor. Las propiedades de estos cables relacionados a sus pictogramas, ¿no? Cuando puedan ver, van a poder descargar en la página fichas técnicas y además, bueno, van a tener estos pictogramas y que me gustaría explicarle. Pues primero la resistencia a bajas temperaturas que ya platicamos, la resistencia a altas temperaturas también. Estos cables pueden operar 20.000 horas a 120 grados, que para un cable de usos generales esto ya sería sobrecarga. Estos cables lo resisten. La resistencia a la luz del sol, la resistencia a la radiación ultravioleta. La siguiente, por favor. La resistencia a la absorción de agua, la resistencia a aceites, la alta flexibilidad y la resistencia al desgarro, todas están referidas en los pictogramas de las fichas técnicas. Y bueno, en este caso me gustaría también hablar de las propiedades del cable de cobre que se tiene de stock. Este cable es un cable de cobre estañado. ¿Qué nos va a permitir este estaño? ¿Y qué nos va a diferenciar de cualquier otro tipo de cable, inclusive fotovoltaico? El cable estañado evita la corrosión de mejor forma, facilita la soldabilidad, asegura compatibilidad con los materiales aislantes. Una ventaja que es muy considerable y siempre la damos para que la tengan muy presente en su toma de decisión, es que, bueno, al tener el cable cubierto de estaño, genera que el conductor tenga una menor resistencia al contacto. ¿Qué es esta resistencia? Es aquella resistencia que se presenta en cada interconexión de los cables de cobre. Aquí, bueno, pues al ser interconexión de paneles, pues empieza a ser muy significativo, ¿no? Porque tenemos todas estas conexiones serie paralelo a través de los conectores MC, normalmente se ocupan tipo MC. Entonces, bueno, aquí pueden ver que la resistencia de un cobre desnudo, o sea, un cobre sin estaño, de número son 20 ohms por cada metro. Cuando el cobre tiene estaño, baja a una tercera parte de ese valor, lo que nos va a garantizar tener menos pérdidas y tener mayor eficiencia en el sistema. Ese es un punto a considerar, ya que todos los cables de cobre que se tienen son de cobre estañado y bueno, independientemente de eso, le da una diferenciación a cualquier otro tipo de cable, inclusive fotovoltaico. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está. Aquí están los productos que se tienen hoy en día en stock, entrega inmediata, en prácticamente todas las sucursales y centros de distribución estratégicos de Alcione. El primero es el cable de cobre estañado, que nosotros lo diferenciamos por la especificación 5850. Este es un conductor de cobre estañado y un aislamiento XLPE. Aquí, como comentamos, el aislamiento es una parte importante. Ahorita, más adelante, aterrizaremos el tema y meteremos a un jugador que nunca estuvo invitado en todos los circuitos eléctricos de los sistemas fotovoltaicos, pero bueno, hoy en día seguimos en esa labor. El cable tiene un aislamiento de polietileno de cadena cruzada, es un aislamiento termofijo, que eso que significa que a altas temperaturas no se va a deformar, y si se deforma en algún punto, regresa a su posición original. Eso es importante, ya que bueno, muchos cables tienden hasta derretirse, inclusive con aplicación de calor directo. Entonces este punto es muy importante recalcarlo, porque bueno, al final del día el conductor, independientemente que tenga estaño, pues es un conductor de cobre, pues es un conductor como cualquier otro.
El aislamiento es la parte importante en el cable fotovoltaico y ahí es donde toda la norma UL 4703 se dedica a darle las características, las pruebas que debe de pasar para que un cable sea, como alguna vez me dijeron, que tenga el grado de fotovoltaico. Aquí en medio, bueno, tenemos una opción en casos muy especiales, que es igual un conductor estañado, aislamiento de etileno o propileno reticulado y una cubierta de polietileno clorado de cadena cruzada. Este es un cable ya para climas verdaderamente extremos, que bueno, ese está sobrepedido, pero a disposición también de Alcione. Y al que quiero llegar y quiero ahondar mucho, ¿no? También tenemos el cable fotovoltaico de aluminio, lo tenemos de entrega inmediata, calibre 2, calibre 1.0, calibre 4 ceros y calibre 250 kcm. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Al final del día, bueno, una instalación residencial tendrá su capacidad instalada que sea suficiente con un cable de cobre en calibre 10, como el que se tiene, es el caballito de batalla en todas las instalaciones. Ya cuando una instalación comercial o industrial requiere inversores más grandes, más paneles para su instalación, al conectar de las combiner boxes a los inversores, pues bueno, ya llevamos una cantidad de corriente mucho mayor, ¿no? Que no, un calibre 10 no te va a soportar tanto por capacidad de conducción como por caídas de tensión. Entonces aquí normalmente lo que uno haría pues es ir incrementando calibres, ¿no? De manera natural. Aquí lo que se usa o se ha usado en Estados Unidos, que son punta de lanza, en Europa, que son punta de lanza en estas instalaciones, ha sido sí o sí el cable de aluminio. Y en este caso el cable de aluminio Songen es un cable fotovoltaico con un conductor de aluminio de la aleación 8030, que es la misma que se utiliza en los cables Stabiloy. Es una aleación de patente que te va a dar la ventaja de que siempre va a tener el mismo contenido de los elementos que la componen. Entonces aquí, vaya, puntos que ya deberían de ser básicos a considerar con este cable. Pues bueno, sí es de aluminio, entonces necesita conexiones bimetálicas. Conexiones bimetálicas ya es algo muy común, prácticamente se utilizan en todos lados que no sea un sistema de puesta a tierra. Todos los accesorios o la mayoría de accesorios como los interruptores, algunos ya sea termomagnéticos o de alguna otra tecnología, pues ya tiene zapatas bimetálicas. Independientemente de eso, pues bueno, cualquier empalme deberá de ser bimetálico, cualquier terminal deberá de ser bimetálico. Ya no es ciencia loca, ¿no? Es algo muy común. Eso evidentemente Alcione lo tiene como producto cotidiano. Entonces, ¿qué ventajas te va a dar el aluminio? Sí, hay que dimensionarlo al metal. Es más ligero, te va a ayudar en la instalación, en jalado, en traslado. Es más económico. Y bueno, en el caso de nuestro cable Songen de aluminio, te va a garantizar una estabilidad térmica sí o sí y una capacidad de conducción siempre igual, ya que nuestros cables son una aleación de patente y siempre va a ser la misma. Entonces aquí el cableado que tenemos, bueno, pues es un cableado 4 ceros, 250 para instalaciones, 250 kcm para instalaciones ya más robustas, que bueno, en este caso suplen calibres de cobre pues, entre el 2 ceros y el 4 ceros, que en precio no se van a comparar, en peso no se van a comparar. Y bueno, tenemos para instalaciones de igual forma ya considerables, pero de menor tamaño, los calibres 2 y calibre 1.0, que precisamente nos va a permitir que desde calibres 4 AWG que se dimensionen en cobre hasta calibre 2 en cobre, bueno, poder tener la solución que se ha utilizado durante mucho tiempo en todo el mundo, y eso también se tiene de entrega inmediata. Vaya, el aislamiento básicamente son las mismas pruebas que se tienen, ¿no? Este cable está bajo la norma UL 4703. Estamos hablando que son cables para 2000 volts, y en este cable es muy importante retomar eso. Normalmente ya las cadenas tienden y a mediano plazo van a ser de más de 1000 volts, ¿no? Entonces este cable
que es para 2000 volts. Perfectamente puede con eso, está diseñado para eso desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo lo tenemos como solución. Así que bueno, ahora sí que las instalaciones están alcanzando el propósito de este cable que se tiene desde hace tiempo. La siguiente, por favor. Aquí como lo comentaba, pues bueno, el aislamiento está referido en esta tabla. Es importante retomar o dar el comentario que el aislamiento va a tener espesores atípicos. Entonces, cuando ustedes necesiten dimensionar canalizaciones, es importante que bueno, se basen en las fichas técnicas exactamente de estos cables, ya que bueno, al tener que cumplir con la norma van a tener diferencias en los cables que cotidianamente utilizamos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un extracto de nuestra ficha. Esta ficha la pueden descargar. Las siguientes dos diapositivas refieren a lo mismo, son extractos de nuestras fichas técnicas que las pueden descargar desde la página de Alcione o pedírselas a las personas que los atienden a Alcione. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Quisimos tomar el cable 6AWG de cobre para realizarlo. El cable UC2, que es un cable de usos generales, pero es el más robusto que se tiene para usos generales, es normalmente para 600 volts y aquí se puede ver la diferencia en los espesores. Entonces, aquí lo que queremos ejemplificar es que precisamente para dimensionar sus canalizaciones se apoyen mucho de las fichas técnicas de estos cables para que bueno, puedan tener una instalación que no tenga problemas en verificación a la hora de llevar a una UV. Adelante, por favor. Vaya, cables para baja tensión, pues en corriente directa, pues bueno, como General Cable tenemos también la solución integral al alcance precisamente de Alcione. Pues, normalmente multiconductores o monoconductores para después del inversor. Básicamente cables para 600 volts. Algunos dependiendo del tipo de instalación, pues bueno, tendrán que ser aislamientos termofijos, ¿no? Al igual que el cable fotovoltaico, pero ya sin tanta prueba. La siguiente, por favor. De igual forma, bueno, para los cables de media tensión tenemos soluciones tanto americanas, la siguiente, por favor, como nacionales, ¿no? Dependiendo, ahora sí que atendiendo la necesidad del cliente, pues esa es la solución que tenemos tanto con normas internacionales, americanas, europeas o normas nacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí quiero concluir la presentación comentando primero algo. Como pudieron ver, en México no contamos con una norma mexicana, una norma de fabricación para el cable fotovoltaico, ya sea de CFE, ya sea de ANSE, ya sea de alguna otra entidad certificada para esto. Entonces, por seguridad es necesario y para un uso responsable de las instalaciones utilizar cables fotovoltaicos. Estos cables son expresos para esto, así como hay cable para baterías de autos, hay cables fotovoltaicos para paneles fotovoltaicos. Y bueno, como haciendo un resumen de las características de los cables, pues bueno, el cable tipo fotovoltaico tiene una resistencia a la luz, como ya lo comentamos, y una flexibilidad a bajas temperaturas mayor que nos da precisamente estas pruebas, ¿no? La simulación en cámara fría. Además, bueno, tienen un aislamiento más grueso y una cubierta que resiste de mayor forma la flama, ya que pueden ser cables para intemperie. Y aquí, como les comenté, se habrán dado cuenta que aquí nunca hablamos de un THW, un THNW, y lo tenemos que sacar a colación porque, bueno, hoy en día ha sido el cable que más se ha utilizado en todo tipo de instalaciones industriales, comerciales y demás. Y está bien, ¿no? Es un cable diseñado para alimentar lámparas, para alimentar contactos, para alimentar motores, algún otro tipo de equipo que sea necesario para, bueno, su uso. En este caso, ¿por qué no se puede utilizar un cable THW para interconectar paneles y no se recomienda en una instalación fotovoltaica? En primero, porque ya lo dice la norma. El artículo
El artículo 690 de la NOM 001C de 2012, que es la vigente, ya menciona los cables fotovoltaicos para su utilización. Entonces, dentro del punto, vamos a decir, más sencillo, la norma no los permite. Y una instalación seria con una verificación de instalaciones eléctricas no debería de permitir precisamente que haya cables que no estén considerados en esta norma. Entonces, bueno, si nos vamos por el punto legal, y este punto legal es por la seguridad de las personas, es el primer punto. La parte técnica es que, bueno, un THW es un cable que la T significa termoplástico, es decir, con variación de temperatura tanto hacia arriba como hacia abajo, sufre deformaciones de las llamadas plásticas. Es decir, que cuando se deforma no regresa a su posición original, y esta deformación puede ser desde cristalización, cuarteaduras, hasta derretirse. Entonces, esto vamos a decir que es el contrario de los materiales termofijos, como lo son el XLPE que mencionamos que tienen estos cables, que precisamente no van a deformarse, y si empiezan a presentar deformación, hasta cierto punto regresan a su posición original. Es decir, los THW están hechos para otra cosa, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que muchos dicen, bueno, pues ya poniéndole nylon, el THNW o HN, ¿no? Pero pues el nylon no te da más que resistencia a algunos aceites y demás, entonces no tiene nada que ver, ¿no? Este punto siempre, aunque no nos guste, lo tenemos que seguir mencionando en una presentación de cables solares, aunque no esté integrado, porque bueno, es la realidad que tenemos hoy en día. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque bueno, al final del día, como les comenté, los cables fotovoltaicos están pensados para cubrir a los equipos principales en una instalación fotovoltaica, y de igual forma están pensados para empatar en sus instalaciones. Un punto importante es en la garantía. El cable fotovoltaico garantiza la misma vida útil que un panel. Un cable fotovoltaico garantiza la vida útil de un inversor, que normalmente estará alrededor de los 25 años, con una instalación que cumpla precisamente pues, estándares de calidad, que sea verificada. Entonces, este punto nuevamente es importante, y con lo que empecé hablando quiero terminar. La parte de ¿por qué hablar de cables fotovoltaicos cuando a lo mejor algunas personas los podrían ver como un commodity en una instalación fotovoltaica? Porque casualmente que es en el commodity donde se presentan más las fallas. ¿Por qué? Por no utilizar precisamente la solución integral. Si tenemos un módulo fotovoltaico, un inversor eléctrico para instalaciones fotovoltaicas, tenemos que usar cable fotovoltaico por estas razones. No son cuestiones de seguridad, son cuestiones de inversión. Al final del día, ¿quién va a querer invertir en equipos principales, que es una inversión razonable, muy válida y que tiene un fin bastante productivo, si no van a tener una instalación integral, si no van a tener una solución completa? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. De mi parte, pues nuevamente quedo a sus órdenes para cualquier duda técnica, y bueno, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Son acá? Muy interesante, Gracias. toda la exposición. Creo que hiciste mucho hincapié, y ya creo que hasta diste respuestas a varias de las preguntas que vienen perfecto. en camino, pero vamos a acabar de afianzarlas. Perfecto. Y no hay duda de que trabajar con un fabricante profesional con reconocimiento. ¿Cuántas plantas tienen en el mundo? 38 plantas hoy en día. 38 plantas, es increíble. ¿En México? En México tenemos 2, aunque una está orientada al mercado de Estados Unidos, y la más importante es nuestra planta de Tlaxcala, Tetla, donde se fabrican productos evidentemente para el mercado nacional, para Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
O sea que abastecemos a Estados Unidos. También, sí, sí, sí. Al final del día en cables de alta tensión y en cables de baja tensión, también desde la planta de México damos el servicio y bueno, por ubicación geográfica hay mucho liderazgo a Centroamérica. Muy bien, perfecto. Pues vamos con la primera pregunta. Dice, la sucursal de Querétaro, el cable rankeado a 1000 volts resiste 2000 volts de corriente directa. ¿Hay algún soporte técnico? Bueno, la primera respuesta es no. ¿Por qué? Porque si hablamos de voltaje, corriente directa y voltaje, corriente alterna, efectivamente el cable cuando conduce corriente alterna, bueno, tiende a resistir un poquito más, pero no al doble, resistirá un 40% más. Y bueno, el soporte técnico que nosotros tenemos, sí, tenemos un área técnica que hace estudios, hace cálculos, da parámetros eléctricos que precisamente cualquier situación o cualquier duda que tengan se la presentan a su ejecutivo de Alcione y nosotros le damos el soporte, les damos una respuesta a su pregunta y en este caso no, el cable para 1000 volts no soporta 2000 de corriente directa. Ok, déjame ver si a lo mejor está... Yo estoy vislumbrando la pregunta que no he sentido. Ok. El cable de fotovoltaico tiene una norma de 1000 volts, pero también hay otra norma de 2000 volts. Es correcto. La americana y la europea. Es correcto. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿el cable de General Cable cumple las dos normas? Es correcto, o sea, el cable que tenemos de stock en las diferentes sucursales cumple las dos porque es para 2000 volts. O sea, hay cables para 1000 volts, pero esos no soportan 2000 volts, o sea, de corriente directa. Nada más cumplen la norma de 1000. Así es. Y la de ustedes de 2000 sí soporta plenamente 1000 y 2000. Así es. Perfecto. Bueno, pues con eso queda creo que claro. Luego... dice sucursal Querétaro también, ¿qué problema hay de que alguien use THW en corriente directa? Pues bueno, lejos de tener un problema, es un cable para usos generales en corriente alterna. Como ya lo comenté ahorita, es más por la norma, es más por las condiciones ambientales que puedan tener, e independientemente que bueno, la corriente directa para algunas personas que, por ejemplo, los que hacen pruebas, cuando se aplica corriente directa son pruebas destructivas de cable. Entonces, en ese sentido, las características precisamente de las ondas y además ya cuestiones muy técnicas hacen que un aislamiento termoplástico, como ya lo comenté, no sean el más adecuado precisamente para estas instalaciones que, bueno, por la naturaleza de los equipos son en corriente directa. Muy bien, déjame preguntarte sobre esta misma temática. Uh-huh. El cable THW normalmente ¿cuántos hilos tiene? 7 hilos. ¿Y el cable fotovoltaico? 19 hilos, precisamente para que tenga mayor flexibilidad tanto en torsión como en flexión para las instalaciones fotovoltaicas, porque inclusive a veces tienen seguidores, entonces deben de ser flexibles para esto. Muy bien. Y algo, yo no conozco mucho del tema de corriente directa, pero en los automóviles, cuando conectamos la batería, normalmente se utiliza un calibre, no sé, un 0, yo creo, un calibre 2, no sé de qué calibre sea, y también es de muchos hilos, o sea, de hilos muy delgados y una gran cantidad. El portaelectrodo es otro ejemplo, exactamente, ¿no? Y alguna vez platicando con un técnico, un herrero, me decía que al usar la corriente directa, el cable se cuartea, el cable se rompe, o sea, el alambre interno les duraba poco tiempo. Sí, aquí como les comento, sería un tema, vaya, que nos podemos llevar otra presentación, precisamente por eso es que mencionaba, ¿no? Las pruebas a todos los cables cuando son destructivas se hacen en corriente directa. Aquí, independientemente del conductor de cobre y el aislamiento, pues bueno, orientado a esa pregunta, el THW probablemente te vaya a funcionar en un inicio, ¿no? Pero va a tener una degradación mucho más grande
a un cable fotovoltaico y regresamos a lo mismo. Invertiste en un inversor para instalaciones fotovoltaicas, invertiste en un panel fotovoltaico. Para que llegues y le pongas un cable de usos generales que sirve para alimentar una lámpara y que igual que no va a fallar tu inversor, no va a fallar tu panel, va a fallar tu cable, pues es lo mismo, vas a tener parada tu inversión. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, la corriente directa tiende a desgastar más los cables, pero es que son más robustos, ¿no? En ese sentido. Perfecto, muy bien. Ok, pregunta de Querétaro. Creo que Querétaro mandó todas las preguntas hoy. Las pérdidas del cable es en qué calibre. ¿Es la misma pérdida sin importar el calibre? Ok. Las pérdidas del cable es en qué calibre. ¿Está completa esa pregunta? Okay. Está media rara. ¿En qué pérdida? Es la misma pérdida sin importar. Bueno, no, ok, a lo mejor voy a tratar de entender la pregunta. Precisamente los calibres, y muy puntualmente en baja tensión y muy puntualmente en voltaje de corriente directa, empiezan a ser mayores, al igual, vaya, en la baja tensión la pérdida es la que manda, ¿no? Entonces, vas a tener menos pérdidas en un calibre, vamos a decir, un 8 AWG, que tiene una sección mayor que en un 10, porque las pérdidas eléctricas, las caídas de tensión, pues bueno, van de la mano o son proporcionales en algún sentido a la sección, al área del cable. Entonces, tratando de entender la pregunta, es eso, ¿no? A mayor calibre va a tener menos pérdidas, por eso es que se van, en el diseño se van haciendo los cálculos por capacidad de conducción, pero la que manda va a ser la de caídas de tensión. En ese sentido, bueno, pues sería la respuesta que yo entiendo a la pregunta. Dependiendo del calibre, va a tener cierta resistencia eléctrica que, bueno, precisamente va a hacer que tengas más o menos pérdidas, ¿no? A mayor calibre, menos caída de tensión, menos pérdidas por calentamiento y demás. A la distancia, todo lo que influye. Pues aquí la invitación a la persona que nos hace la pregunta es si nos manda el ejemplo concreto, o sea, yo tengo tal circuito, tal amperaje, tal voltaje, tengo tal cable, cuál es la pérdida o cuál es la caída en tal distancia, entonces con mucho gusto le podemos hacer. Bueno, se maneja el mismo cálculo de calibres de corriente en corriente directa que en corriente alterna. Sí y no, déjenme explicar. Son las mismas bases, sí, para calcular caídas de tensión, pero hay que tener precisamente las consideraciones de eliminar la parte que se considera para la corriente alterna, ¿no? Aquí tenemos únicamente resistencia, no va a haber reactancia porque es corriente directa. Entonces, en ese sentido, sí se utiliza las mismas ecuaciones, la misma estrategia, pero hay que tener esas consideraciones. Pero en los ajustes por temperatura son diferentes. Al final del día hay que cumplir las normas y ahí te van diciendo todos los ajustes de temperatura que debes de tener para dimensionar el cable para una instalación fotovoltaica en corriente directa. Entonces, por eso es que les comento, o sea, se siguen algunas ecuaciones, sí. Hay que tener consideraciones distintas no sé, dimensionar un tablero de alumbrado y contactos, sí, precisamente por las normas de instalaciones fotovoltaicas que ya están en la NOM. Muy bien, pues vamos a otra pregunta ahora de Toluca. ¿La inducción en qué forma afecta al circuito de alimentación al inversor? La inducción en qué forma. Vaya, no sé, me imagino que habla de inducción magnética. En este caso, bueno, me gustaría que esta pregunta la pudieran completar, ya que sí me gustaría saber de qué tipo de inducción habla y sobre todo porque, bueno, aquí puede ser también de la temperatura. No sé si alguien se la pueden enviar
y se la... Sí, por favor, Toluca, si me harás favor de enviármela mándenla y con mucho mi gusto correo y ya con mucho gusto lo vemos, ¿no? y con mucho gusto la contestamos. Sí, también puede ser a mi correo. Vaya, yo la verdad es que preferiríamos que fuera a través de Alcione, para que, bueno, a lo mejor ya hay algo que pudieran considerar, porque bueno, aquí precisamente al ser corriente directa, la inducción es distinta a una corriente alterna. Al ser baja tensión es distinta por ejemplo, a la media tensión, donde afecta más. Entonces, para dar una mejor respuesta, yo creo que sí sería importante que nos la mandaran más robusta y a lo mejor tener un poquito más de retroalimentación. Sí, yo creo que la acabas de contestar. Como yo la veo es esto, ¿no? O sea, tenemos la misma inducción en alterna que en directa, No. Definitivamente. Si conecto un motor de 10 caballos de corriente alterna con 10 caballos de corriente directa, No, es definitivamente es mucho mayor la inducción en alterna, ¿no? Así es. Entonces, eso sería, pero también concretarlo mucho. Toluca, ¿qué distancia es el estándar de inducción? Pues Nuevamente. Sí. Por favor, mándenos las preguntas y a lo mejor con un poquito más de retroalimentación para dar paso a más preguntas, si es que hay, que sí las hay. Con mucho gusto podemos hacer una cadena de correos y responder las preguntas, también para avanzar de mejor forma. Nancy, te pido que apuntes esta, por favor, para que la veamos, ¿no? Muy bien, ahora tenemos a Querétaro. En la tabla indica la pérdida de ohms sobre metro, pero no indica qué calibre es esa resistencia. Sí, así, pero no indica qué calibre. Sí, normalmente la resistencia son en base a normas. Entonces, nuevamente, por más que tenga precisamente la solución fotovoltaica, el conductor es cobre, es el mismo. Entonces se apega a todo lo que refiere la misma NOM, que es una traducción del NEC. Entonces yo creo que por ahí podría ser tener una respuesta. La resistencia, el valor de resistencia exacta va a ser el mismo valor que se tiene en la norma, precisamente para distintos tipos de cable, porque pues aquí hablamos únicamente del cobre. Muy bien. Creo que la problemática que estamos teniendo nosotros es entender a qué le llaman inducción. ¿La inducción en qué forma? La inducción en base a la zona donde estén ubicadas las líneas de... Bueno, dando una respuesta para no dejar así, la inducción no afecta tanto propiamente al inversor, o no es tan significativo al ser baja tensión, sí, 1000 volts, 1500, pero no deja de ser baja tensión, y al ser corriente directa. Al final del línea, como bien comentan, las líneas de alimentación, pues bueno, son circuitos eléctricos canalizados, directamente enterrados, que no van a generar una inducción tan significativa como para considerarla en un caso de estudio, ¿no? Un caso de estudio sería más, a lo mejor, yo que estoy familiarizado con la energía renovable, pues los parques eólicos donde llevas 12 circuitos, 12 ternas de cables de 35,000 volts, vaya, enterrados directamente con una distancia de separación de menos de 5 metros entre todos. Ahí el calor, la inducción, ahí verdaderamente afecta la capacidad de conducción, inclusive hasta un 30-35%. La resistividad térmica del terreno es importante, la temperatura del terreno es importante. Aquí afecta mucho menos en ese sentido. Si así lo desean, si necesitan precisamente algún soporte para algún tipo de diseño y demás, bueno, es precisamente la parte que yo quería platicar aquí con Sergio. Nuestro soporte técnico que me preguntaban en las primeras preguntas quería ahondar un poquito más. Una de las razones por las que trabajamos con Alcione es que, bueno, precisamente muchas personas se apoyan en Alcione para dimensionar para el soporte en el diseño, y pues nosotros
correspondemos de la misma forma. Si tienen ya un caso de estudio exacto, nos pueden mandar cómo lo están canalizando, cuál es el tipo de instalación. O sea, es en charola, es en tubo, es enterrado, es en tubo enterrado. Ya tienen temperaturas del terreno, profundidad de instalación, resistividad térmica. Todo eso lo podemos hacer y a lo mejor esa sería la respuesta más concreta si es que hay un caso de estudio o hay una necesidad de diseño. Si no, pues la respuesta genérica sería la misma. No afecta de manera significativa estos circuitos. Muy bien, pues yo creo que aquí el tema a todas las preguntas es canalizarlas vía el Departamento de Energy Solution, ya sea con Francisco, ya sea con Jessica, ya sea con Luis, con Nancy, conmigo. Y yo creo que habrá muchas preguntas que podemos responder nosotros sin consultar a General Cable, y esto les puede ahorrar. Y proyectos grandes, bueno, pues sí, efectivamente los tocamos con ellos. Sin embargo, un proyecto de sistema fotovoltaico no es nada más el cable, ¿no? O sea, un proyecto abarca muchos temas que si queremos tocarlos necesitaríamos mandar una pauta, una escala de preguntas a responder. Por ejemplo, para hacer una instalación de 1 mega, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita permiso de la CRE, se necesita un estudio del diagrama unifilar, de lo que se pretende hacer, ahí decir lo quiero subterráneo, lo quiero aéreo, o sea, en fin, todo esto, y todo eso tiene que cumplir con la norma que ha mencionado Mario. Tenemos que tener un estudio del medio ambiente, de impacto al medio ambiente, tenemos que tener confirmación de uso de suelo del lugar donde se quiere poner. En fin, hay muchísimas cosas, muchos temas que tenemos que lograr para poner un sistema grande de 1 mega, ¿no? Si hablamos de sistemas de menos de 1 mega, de 500 kilowatts, que es lo que tenemos permitido hacer de instalación directa con Comisión Federal sin permiso a la Secretaría de Energía o al CREA, pues esto sería lo ideal. Entonces, cualquier pregunta canalícenla con nosotros y de ahí vemos si nos apoyamos con Mario, pero lógicamente que también Mario siempre nos atiende. No son muchas gentes en General Cable que tienen la experiencia de Mario y no podría atender pregunta por pregunta de todos, pero seguro que en caso necesario viajaría a visitarlos para explicar lo que tengan que explicar. Es correcto. Ok, pues Mario, te agradezco muchísimo. Cerramos, como dije, con oro esta serie de conferencias el día de hoy, y pues muchísimas gracias. Mañana tenemos 4 nuevas conferencias. Les recuerdo, hoy van a ser 6 días, pero es miércoles, jueves y viernes de esta semana, y miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana. 4 conferencias cada día, o sea que fue 4, 5 y 6, hoy 4, 5 y 6, y la otra semana 11, 12 y 13. Entonces, los esperamos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.